Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Actualización 2022 del virus COVID-19. Bienvenidos a nuestra emisión Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros en un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Les acompañamos Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Seguramente usted, como muchos de nosotros, pues estamos preocupados, continuamos preocupados por el transcurso de cómo se va comportando este virus COVID-19, pero la mejor manera de vencer esta preocupación y más bien de ocuparnos es recibir de la manera más veraz toda la información científica que nos dan los expertos, no dejarnos llevar por lo que oímos por la comadre, el vecino y muchos comunicadores que más que informar, desinforman. Vamos a iniciar este programa y antes de presentar a nuestra entrevistada, vamos a presentarles el siguiente reportaje. Una de las revistas científicas más reconocidas del planeta es la revista Nature. Esta publicación comparte algunos datos para reflexionar sobre la pandemia y sus avances científicos. Justamente hace un año, en enero de 2021, las campañas de vacunación contra la COVID-19 estaban comenzando. Actualmente, más de 4.000 millones de personas han recibido una o más dosis. Esto es aproximadamente el 59% de la población mundial. En México, al 5 de enero de 2022, se registran más de 148 millones de dosis aplicadas y alrededor de 72 millones de personas están completamente vacunadas. El desarrollo de estas vacunas y su aplicación en muchos países pasará a la historia como uno de los esfuerzos de salud pública más grande. Antes de las vacunas COVID-19, ninguna otra vacuna se había desarrollado con tanta rapidez. Actualmente hay 32 vacunas aprobadas en el mundo. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud, emitido el 21 de diciembre de 2021, destaca que hay más de 300 vacunas en desarrollo para la COVID-19. Algunas de ellas podrían ser mejores que las actuales, y también se están formulando para ser administradas vía oral o nasal. Otras vacunas se enfocan en combatir variantes específicas del SARS-CoV-2. En este recuento, la revista Nature hace énfasis en que persiste la inequidad de las vacunas. No están disponibles para todos en todos los países, y esta situación pone en peligro los avances obtenidos y amenaza con prolongar el escenario de crisis actual. En promedio, en los países de ingresos altos, el 83% de la población elegible ha recibido al menos una dosis, pero en los países de ingresos bajos, la cifra se reduce al 21%. Acabar con esta disparidad es otro de los grandes retos que COVID-19 ha traído a nuestro planeta. El aprendizaje respecto a este nuevo virus también nos ha llevado a los refuerzos. La también llamada tercera dosis tiene el objetivo de mantener o incrementar la inmunidad generada por los esquemas completos de vacunación. Vale la pena señalar que las dosis de refuerzo pueden ser de vacunas diferentes a las que se recibieron en la dosis única o en el esquema de 2 dosis. La seguridad de la combinación de diferentes marcas para la vacuna de refuerzo ha sido comprobada en diferentes partes del mundo. La recomendación es esperar 6 meses después de haber recibido la segunda dosis para ser candidato a una inmunización de refuerzo. También es aconsejable postergar la recepción del refuerzo si se presentan síntomas de gripe o si hay sospecha de contagio de COVID-19.
Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted. Muchas gracias, como siempre, amigas, amigos, por estar con nosotros en una emisión más de Diabetes y yo. Y como decíamos al principio, vamos a hablar de COVID-19, que sigue sorprendiéndonos a todas, a todos. El incremento de los casos. Hay tantas y tantas preguntas que tenemos que hacer el día de hoy. Y bueno, querida Gisela, ¿quieres presentar a nuestra invitada? Aunque ya es muy conocida. Sí, muchas gracias, Maru. Buenas tardes a todos. Efectivamente, la doctora Roxana Trejo nos ha acompañado en este programa justamente desde aquel febrero de 2020, cuando se confirmaba en México el primer caso de COVID-19, y la doctora Roxana Trejo llegó a nuestra vida y a la de nuestro radioescuchas, pues para hablarnos justamente de todo lo que se iba y continuamos aprendiendo en torno a este virus. Y bueno, la doctora Roxana Trejo, les voy a comentar rápidamente, es infectóloga y es gerente corporativa de epidemiología y control de infecciones del Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Doctora Roxana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, María Eugenia, por la invitación. Ya 2 años del inicio de la pandemia y con mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Roxana. Pues cada día, cada vez que sabemos de las noticias, de cómo se van incrementando los casos, de cómo aparecen las variantes, pues hay muchas dudas. La primera pregunta que quisiéramos hacerle es que nos explique, por favor, y nos diga qué es una variante, qué es una cepa, qué son las mutaciones, cuál es la diferencia. En realidad, variantes y mutación ocurre entre animales o personas. Y exactamente esa primera mutación fue cuando de un animal pudo pasar a un humano. Esa fue la primera mutación, la mutación de tener la capacidad de contagiar a un humano y después la capacidad de que ese humano contagiara a otro humano. Esa es otra mutación. Las mutaciones son cambios en su estructura del virus que pueden hacer que estos se debiliten o se fortalezcan, o sea que pueden aumentar su capacidad de unión a la célula de una persona, y esto es lo que ha ocurrido a través del SARS-CoV-2 en la pandemia. O sea, estas variantes que hemos tenido son cambios en su estructura del virus, que pues en algunos de ellos ha conferido que pues tenga una capacidad mucho mayor de adhesión a la célula y que también puedan escapar a las personas que ya enfermaron de SARS-CoV-2 o las personas que están vacunadas. Entonces, esas son las variantes. Normalmente los virus mutan. Por ejemplo, influenza, por eso tenemos cada año una nueva vacuna, porque cada año hay cambios. La OMS está muy atento a esto con su grupo de científicos, y entonces podemos tener una vacuna cada año de las nuevas cepas que pueden estar pues muy fuerte en la época invernal, dependiendo del país. Entonces, lo que hoy tenemos son que estas variantes son los resultados de las mutaciones, y hoy pues tenemos una muy fuerte que ha cambiado la estructura en relación a esta cantidad de mutaciones, y esto hace que tengan una mejor adhesión a la célula y pues le confiere una mayor capacidad de contagio a las personas. Pero hay una gran diferencia entre lo que es una variante y una cepa, ¿no, doctora? Sí, bueno, las cepas que tenemos hoy son las que tenemos en realidad, por ejemplo, en SARS-CoV-2 tenemos SARS-CoV-2 como tal, y lo que estamos hablando de estas variantes podemos hablar de linajes, ¿no? De diferentes linajes. Si hoy nos quedamos pensando cómo las clasifica la OMS, pues al inicio, si recuerdan, tienen su nombre científico, ¿no? B.1.165, AY.6, o sea, tienen diferentes nombres científicos en base a su linaje. Al fin y al cabo, linaje o estas variantes es lo mismo, y lo que tenemos es un mismo virus, pero con una estructura diferente, y ha ido modificándose a través del tiempo en estos 2 años, en muchas ocasiones mejorando su transmisión y algunos otros no mejorando. No, estas que hemos escuchado, alfa, beta, gamma y delta y bueno, Omicron, y las que puedan venir, que ojalá ya no existan con esta capacidad de preocupación,
pues hay más que estas, pero las otras han debilitado, ¿no?, su capacidad de adhesión, por eso no las tenemos contempladas o no las tenemos como, pues muy en la mira, porque en realidad no han cambiado su estructura tan fuertemente como estas que hoy estamos hablando. Correcto, doctora Trejo. Y nada más una corrección. La doctora Roxana Trejo es epidemióloga y salubrista, entre otras muchas títulos en su largo currículum. Y en ese sentido, doctora, lo que nos está diciendo, pues tenemos en este momento una variante que es sumamente contagiosa, Omicron, y bueno, está infectando a muchísimas personas. Potencialmente es mucho más contagiosa, pero menos mortal. ¿Estoy en lo correcto? ¿En realidad es menos peligrosa, doctora? Bueno, es una variante que se categorizó de preocupación al momento de detectarla por la capacidad de cambios que tiene en su estructura celular, pero no se categoriza como de peligro, sino como de preocupación. ¿Por qué las categorizan de preocupación? Para vigilarlas, para tenerlas en una continua vigilancia en todos los países. Y por supuesto, estas de preocupación, pues son esta categorización en donde lo que se dice es que aumenta su capacidad de contagio, ¿no? Ahora, ¿aumentó su capacidad de contagio? Sí. O sea, yo, si me enfermo de Omicron, puedo infectar hasta 10, 11, 12 personas, a diferencia de Delta, que era la variante que había desplazado a Alfa en su momento, en los países donde había llegado, pues si una persona se enfermaba de la variante Delta, podía contagiar 6, 7, 8 personas. Pero al llegar Omicron, lo que ha hecho es que tiene una capacidad de contagiosidad muy alta. Ahora, lo que se observa en relación al resultado de las personas que se llegan a enfermar, es si se enferman de gravedad o no, se ha observado, por ejemplo, en Sudáfrica, también en Inglaterra, en Estados Unidos, en donde se han tenido muchísimos casos, y México también vamos muy rápido, en que no se tiene esta cantidad de casos graves hospitalizados. Sí se tienen casos hospitalizados y sí se puede llegar a saturar una institución de salud por estos casos que necesitan atención, que a lo mejor no necesitan apoyo ventilatorio, ni estar ventilados, ni estar en la terapia, pero que sí necesitan una atención médica hospitalaria. Entonces, sí hay casos que pueden llegar a gravedad. Esto depende mucho de las personas, de cómo reaccione esa persona, si tiene el esquema de vacunación completo, si no lo tiene, si tiene comorbilidades que tienen control o no tiene control de esas comorbilidades. Entonces, todo depende de la respuesta del cuerpo. Claro que se ha observado que la vacuna pues confiere una protección muy importante, tanto que en Estados Unidos por eso se autorizó la tercera dosis en su momento para Delta, y hoy para Omicron pues van a marchas forzadas, y en México pues también se inició rápidamente la vacunación, mucho por Omicron, ¿no? Mucho por el tema de Omicron, para poder estar más protegidos, y en caso de que te enfermes por esa capacidad de contagio que tiene, pues no caigas en gravedad. Entonces observa alta contagiosidad con una disminución de la letalidad o la mortalidad. Eso sí se observa en las curvas en todo el mundo. Doctora, y hemos observado que pues no son tan drásticas las noticias. O sea, hay muchas infecciones, pero hay menos hospitalizaciones. Me imagino que no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, yo volvería a insistir en que esto quiere decir que pues esta variante es menos peligrosa, es menos agresiva, pero no quiere decir que no pueda venir otra variante más peligrosa, o ya vamos de salida. Sí podemos aprender un poco de la historia. ¿Qué pasó con la gripe española en su momento, en la tercera ola? Su tercera ola de la gripe española tuvo un alto nivel de contagiosidad y un bajo porcentaje de letalidad. Y después se controló, desapareció. Eso fue lo que pasó con la gripe española. Entonces, pudiéramos pensar que si Omicron tiene esta capacidad de contagiosidad con un bajo impacto en la letalidad, pudiéramos llegar a esa inmunidad colectiva y entonces poder controlar la pandemia y no desaparecer, porque no va a desaparecer, pero sí disminuir su capacidad de contagio. Eso puede suceder, esa es una hipótesis que algunos pudiéramos pensar que pueda ocurrir. Yo personalmente puedo pensar por la historia. También existe la otra hipótesis, que el tema de la inmunidad colectiva es que no es de un país o de una colonia o de un estado, es de manera global.
Entonces, si la inmunidad colectiva no se genera en la temporalidad, muy pegado al tiempo en los diferentes países, pues pueden estar otros países sin este tipo de contagiosidad tan alta, no llegar a la inmunidad colectiva, y entonces esas personas que se lleguen a infectar en esos lugares al inicio, que el virus pueda mutar, porque sabemos que cada vez que infecta a alguien puede mutar. Entonces puede mutar a debilitarse o a fortalecerse, eso no lo sabemos. O sea, las dos son hipótesis, la mejor sería la primera, esa es la mejor. De todos modos, si nosotros pensáramos en la primera, diríamos, no, pues salgamos todos a enfermarnos, ¿no? Pero en realidad no es así. El tema hoy ha sido importante del impacto de enfermarse por Omicron, porque están colapsando las empresas, ¿no? La aviación ya ha dejado de tener vuelos porque los pilotos están enfermos. En Estados Unidos han dado estrategias de, si te enfermas, 5 días en las personas que tienen síntomas leves, en su casa, y a los otros 5 días te regresas a trabajar con una protección respiratoria si no tienes síntomas o si no tienes fiebre. Pues esto para dar agilidad a la operación de las empresas. Esto no significa que no pueda contagiar, porque en realidad el periodo de contagio sí son 7 días, ¿no? No son 5. Pero al tema de colapsar en una institución, perdón, cualquiera que fuese esta, pues uno tiene que hacer estrategias. Entonces, salir todos a enfermarnos, pues vamos a colapsar muchas cosas, porque es como un tema de, imagínense que en una empresa que se produce algún insumo básico, la mitad se enfermara, pues ya no hubiera ese producto. Entonces, es un tema bien complicado. En realidad sí queremos que la gente no se enferme. Si sucede lo de la inmunidad colectiva, pues bueno, que sea de una manera natural, no porque forcemos a que suceda, porque ponemos en riesgo otras situaciones. Ojalá sea la primera, María Eugenia, y no la segunda de tener una variante más fuerte. Doctora Trejo, y justamente creo que cabe muy bien una definición de inmunidad colectiva, y sí, con su definición nos pudiera decir que esta inmunidad colectiva ¿cuáles serían las vías para que sea el fin, como algunos científicos la han llamado, la inmunidad colectiva definitivamente fuera el fin de COVID-19? Se desea, ¿no?, que estadísticamente tengamos en una temporalidad de un 60, 65, 70, 75 de personas que pudieran enfermarse y que generen una protección, o sea, se generen anticuerpos, ¿no? Eso es la inmunidad, que se generen anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos normalmente se piden de manera natural, que enfermes. Creo que aquí hay un tema interesante que hoy podemos sumar. Sí, por supuesto, la inmunidad por enfermedad y la inmunidad vacunal. Ahora, los estudios para Omicron, pues los que esperamos pronto están interesantes, porque algunas se prevé que con esta cantidad de mutaciones que tiene Omicron, la inmunidad que puedes tener cuando enfermas puede ser mucho mejor que otro tipo de variantes, ¿no? Así se ha observado a personas que pueden tener Delta y aparte Omicron al mismo tiempo, que eso es una complicación severa. O sea, las personas que no han enfermado a lo mejor y enferman Delta pueden enfermar Omicron, o las personas que han enfermado de la variante original o de Delta o de algunas otras variantes, hoy con Omicron también se pueden reinfectar, porque se observó con Omicron que sí produce protección la vacuna, sí disminuye, por eso hay que ponerse la tercera dosis, y que también escapa a la inmunidad de la enfermedad primaria. O sea, de enfermarte primariamente sí escapas. O sea, escapar es que la inmunidad pues no te protege y que sí te puedes enfermar. Entonces perdón, el tema sería que Omicron pudiera llegar a ese porcentaje y que nos dé una mejor respuesta inmunológica para de verdad tener protección contra esas variantes que acaban de pasar y poder estar protegidos. Muchas gracias, doctora Trejo. Pues es el momento de irnos a nuestra cápsula de salud y seguir con esta conversación muy importante que estamos llevando a cabo con la doctora Roxana Trejo. Regresamos ahorita. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola,
¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y bueno, pues antes que otra cosa, quiero desearte un excelente año. Espero que este 2022 traiga consigo mucha salud, traiga trabajo, traiga dinero, traiga amor y sobre todo traiga muchísima unión y constancia en estos hábitos saludables de los que siempre estamos hablando en estas cápsulas de salud, y que bueno, sigas escuchándonos todos los viernes por esta estación en este excelente programa, Diabetes y yo. El día de hoy te quiero platicar sobre la importancia de mantenernos saludables en esta temporada. Ya sabrás que desafortunadamente esta pandemia no ha terminado y por ello debemos de seguir cuidándonos, no debemos de bajar la guardia. Desde la parte de nutrición yo quiero darte algunas recomendaciones. En el caso de que tú o algún familiar haya contraído esta infección por el COVID, primero que nada quiero recomendarte que es importante aumentar el consumo de estas sustancias llamadas omega 3. Estas se van a encontrar en algunos tipos de pescados grasosos como el salmón o el atún, pero no solamente en los pescados se encuentra, también se encuentran en las semillas como son las de chía, y en algunos suplementos que tú puedas encontrar pues a la venta en alguna farmacia. Es importante que los busques y que los consumas. La recomendación es que consumamos 3 gramos al día de este tipo de sustancias. Como número 2, quiero recomendarte pues que hay que consumir algún suplemento de vitamina C y de zinc. Es importante que sepas que, bueno, los obtenemos de los alimentos, por eso es importante que consumamos buena cantidad de verduras de los diferentes colores, también frutas de diferentes colores. La vitamina C pues se encuentra en estas frutas o en estas verduras ácidas, cítricas que están ahorita de temporada. Y el zinc también es importante que tú lo consumas, debemos de consumir 40 miligramos al día. También es importante que consumas buena cantidad de fibra. Esta fibra se encuentra en los granos enteros, en todos los cereales, ya sean los derivados del maíz, del trigo, del arroz, de la avena, del amaranto, del salvado, pues van a ser carbohidratos complejos. Estos son importantes en tu dieta, son importantes para tu salud y sobre todo para mantener este refuerzo de las vías respiratorias. Incrementa el consumo de alimentos ricos en magnesio, como son pues las leguminosas, las semillitas de calabaza, el frijol, las lentejas, los garbanzos, las nueces, la espinaca, algunas semillas como son almendras. Consume unas 5 o 10 piezas al día. Y bueno, todos los antioxidantes que, como bien te mencionaba, en las verduras, en las frutas que podamos obtener. Recuerda que la recomendación general es que consumamos 3 tazas de verduras al día, de las diferentes verduras, y 2 a 3 tazas de frutas frescas, de preferencia con cáscara, las que se pueda, y que no las consumamos muy maduras, porque mientras más madura está la fruta, pues más azúcar tiene. Y recuerda también que es importante que nos expongamos un poquito al sol. La vitamina D la vamos a fijar cuando se activa, y esta se activa solamente cuando nos exponemos al sol. La recomendación de la que han hablado los expertos es que por lo menos 15 minutitos nos expongamos al sol y tomemos estos suplementos de vitamina D, idealmente vitamina D3. Hay algunas que tienen 2000 microunidades, esa es la recomendación que han comentado los expertos. En general, ten una alimentación saludable, ten una alimentación completa, variada, equilibrada. Los líquidos son muy importantes, hidrátate. Recuerda que de manera general, de 2 a 2 litros y medio de líquidos. Los líquidos pueden ser sopas, caldos, agua, por supuesto, el agua potable. También pueden ser algunas infusiones, algunos zumos, o algunas otras bebidas que te hidraten. Sin duda, la actividad física es el mejor medicamento para cualquier tipo de condición que nos esté pues aquejando en estas épocas. Así es que en medida de lo posible, si puedes, realiza 30 minutos de alguna actividad física todos los días o al menos 3 veces a la semana. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y te invito a que estés pendiente de todas nuestras recomendaciones. Nos vemos y nos escuchamos en otra cápsula más.
Seguimos con esta conversación con nuestra invitada, la doctora Trejo, epidemióloga. Y doctora, acaba de aparecer, bueno, en unos días pasados se anunció que Francia está estudiando una nueva variante de COVID-19 que supuestamente procede de Camerún, también de África, que curiosamente es uno de los continentes menos vacunados, que no ha llegado a la vacunación completa y que dicen que tiene 46 mutaciones. ¿Nos puede hablar al respecto, doctora, por favor? El punto en Camerún, pues, tienes que tener un sistema muy fuerte de, pues, no solo de laboratorio, sino de secuenciación para poder detectar este tipo de nuevas mutaciones. O sea, no es fácil. Por eso de repente a lo mejor hay países que no se refieren que tienen alguna variante porque no tienen esa capacidad, ¿no?, de detección. Esta variante se está estudiando, en realidad todavía no se categoriza perdón, como variante de preocupación, ni de interés. Simplemente hoy se está revisando qué tanto pudieran estas mutaciones afectar y corroborando estas mutaciones, ¿no?, que se detectaron ya en el país de Francia, y si esto nos pudiera poner en riesgo. Así normalmente sucede, o sea, detectan alguna nueva variante con sus mutaciones y entonces empieza a hacer una revisión para ver si esto nos puede poner en preocupación. Yo creo que en los siguientes días pudiéramos estar claros de qué es lo que está pasando con esta variante que en Francia detectaron, ¿no? Gracias, doctora. Por nada. Gisela, ¿quieres hacer alguna pregunta a la doctora, por favor? Doctora Trejo, y justamente con el incremento sorprendente que hemos tenido de contagios en las últimas semanas, no solamente en México, sino en el mundo, también se están reportando nuevos hallazgos en cuanto a secuelas posteriores a COVID. Por ejemplo, hay un estudio que dice que entre 14 y 70% de los pacientes que fueron contagiados con COVID-19 reportaron fatiga, incluso 6 meses después de la infección. ¿Cuál es el panorama ya con la confirmación de casi 4 millones de mexicanos que se han contagiado hasta el momento y el enorme número de casos que estamos teniendo en estos días? Pues fíjate que aquí el tema creo que muy interesante es saber que lo que estamos visualizando es un tema de un aumento exponencial. Si ustedes ven las olas, ¿no?, nuestras olas, al menos en México, y si las comparamos con cualquier lugar, o sea, la primera ola alta, bueno, un poquito más bajita, la segunda alta, la tercera mucho mayor, pero esta, pues en realidad no tiene una curva, esta en realidad es una pendiente, o sea, esta va para arriba, en algún momento esperemos tenga una meseta, no ha alcanzado la meseta, y ya alcanzamos el pico más alto de la tercera ola, o sea, ya estamos en ese pico más alto por casos nuevos, ¿no?, por incidencia, ya estamos altos en este tema, y hoy, pues, lo que ocurre es que como tiene un nivel de contagio tan alto, pues, por eso los casos son exponenciales. Una persona que contagia a 10, pues, imagínense lo que puede hacer, ¿no? Entonces, las medidas de protección siguen siendo las mismas, pero hay que enfatizarlas. ¿En qué hay que enfatizar? El tipo de cubreboca, no podemos usar de tela, no funcionan los cubrebocas de tela, ni 2 ni 3 capas, no funcionan. Necesitamos tener uno de triple capa mínimo, que tenga pues tu laminita en la nariz para que se fije en la nariz, se coloque debajo de la barbilla, que no tengan entradas por lados laterales, y que se mantenga pues un periodo importante cuando está uno en convivencia con personas, cerca de algún lugar cerrado. Yo diría que todo el tiempo deberíamos de traerlo, a lo mejor en la casa no, pero si fuera cuando salimos colocarlo. Tiene una temporalidad, ¿no? Unos 8 horas los de triple capa, y los que son respiradores de alta eficiencia, más o menos unas 40 horas. Ese es el tiempo de uso continuo. O sea, si las usas 8 horas, los resguardas y después lo puedes volver a usar. O sea, el tema es que creo que esto también ha sucedido. Las personas usan un cubreboca y luego lo usan 5 días. Y ya después dicen, ya se ensució, lo voy a quitar. O sea, en realidad sí hay que saber bien cómo es. Se usó mucho el de tela, pues porque la verdad es que la contaminación ha sido grandísima para el medio ambiente. Pero hoy tendríamos que usar, pues sí, un cubreboca que nos dure el tiempo que es eficiente. Los respiradores, si son 40 horas y los usamos 8 horas diarias, pues 5 días nos sirven muy bien. Sin que sean de conchita y que los doblemos,
los que son plisados los podemos usar bien. Hay que fijarse muy bien, pensando que compras un respirador de alta eficiencia, estos caen en 95, que sí digan esto, porque ahora se han observado unos cubrebocas muy bonitos que se doblan, pero cuando te fijas dice KN94, KN93, pues eso no funciona. Con esto podemos protegernos o utilizar un doble cubreboca que sí de verdad te proteja desde nariz hasta debajo de la barbilla. Porque también lo que puede suceder es que empiece a haber desabasto porque todo el mundo queremos uno, desabasto porque donde los producen la gente se está enfermando y los trabajadores no están acudiendo al trabajo. Entonces podemos utilizar uno que sea doble, o sea, un doble cubreboca de manera eficiente y eso nos puede ayudar mucho. Gracias, doctora Trejo. Vamos a los síntomas, ¿qué le parece? Esta variante Omicron parece ser que tiene, es menos letal, ya lo ha dicho, doctora, tiene menos letalidad, pero también los síntomas no son parecidos o no son iguales más bien a las otras variantes que hemos experimentado, que han estado presentes. ¿Nos quiere hablar de los síntomas? Y también sería importante pues saber, porque hay muchos contagios, en qué momento me debo de hacer la prueba, cuántos días debo de pasar, si tengo síntomas, si no tengo síntomas. Todo esto, doctora, que nos recuerde qué debemos hacer. Hay mucha duda y mucha preocupación al respecto. Sí, bueno, la sintomatología es muy parecida a la gripa. En Delta ya se observaba que también se parecía a la gripa y en esta ocasión es igual. Aquí a lo mejor la diferencia entre la anterior que rinorrea, esta también puede tener rinorrea, cefalea también puede tener cefalea, puede tener dolor del cuerpo, cansancio, estornudo sería un tema diferente, o también dolor de garganta de manera fuerte, cansancio, por supuesto, tos seca, ya no al inicio, pero sí también se puede tener tos seca. Esta congestión nasal, ¿no? De estar mormado por la capacidad de producción, porque la infección se está ubicando en esta zona. También lo que tiene Omicron es que la adhesión es mucho mayor en la zona de faringea, ¿no? Es mucho mayor que en la zona pulmonar, que eso también ayuda a tener menos casos de neumonía. Entonces, estos cuadros están muy relacionados con la gripa, y si hoy sumamos a que también hay gripa de otro tipo en los niños, hay virus incisional respiratorio, hay rinovirus, adenovirus, también en adultos, entonces se puede confundir, podemos decir, es solo una gripa, y pues no es una gripa. Entonces, sí es importante acudir al médico, es importante hacerte una prueba. La prueba, cuando tienes síntomas, hay que ir a hacerse la prueba. ¿Cuál es la mejor prueba hoy? Pues si ya llevas 3 días con el cuadro y no te percataste, puedes hacerte un antígeno. Si inician los síntomas y ya debemos de saber qué es lo que tenemos, hay que hacer un PCR, porque hoy se ha visto con Omicron que el antígeno al inicio del síntoma baja su sensibilidad hasta el 3er día, y PCR es muy buena su sensibilidad desde el inicio. Entonces, esa es la diferencia que tenemos hoy con Omicron. Sí podemos hacer antígenos, sí, pero tendremos que estar en el día 3, 4 más o menos para que salga positiva, porque lo que puede suceder es que te sientes mal, vas, te haces un antígeno, sale negativo y ya no tengo nada. Y no, pues sí, puede ser que sí tengas, ¿no? Para que descartemos, porque algo muy interesante que hay que saber es que, pues si es influenza, hay tratamiento. Si lo dejamos pasar pensando que es una gripita y no me trato, puedo también caer en gravedad y no por COVID, por influenza, por ejemplo. Entonces, tratamiento existe para influenza. Entonces, es importante, pues, poder dar una detección y diagnóstico correcto y no pensar que solo tengo una gripita. Doctora, y en el caso de los tratamientos que ya, que tú comentas sobre COVID, creo que cerramos el año y empezamos este 2022 con adelantos respecto a tratamientos para pacientes ya confirmados. ¿Cómo estamos en México en este sentido, doctora? ¿Ya están disponibles? Mira, MSD y Pfizer, bueno, Pfizer todavía no, pero MSD se autorizó en Estados Unidos la FDA, el Molnupiravir, y también tenemos en México que COFEPRIS autorizó, pero autorizó para uso público, o sea, el gobierno va a tener el control. Eso no está mal, la gente puede ir al IMSS, ¿no? Por ejemplo, al gobierno y hacerse la detección, y ellos van a hacer aplicar el algoritmo para poder dar este tratamiento que es oral, es más muy parecido a oseltamivir, no se va a dejar libre, por supuesto, porque pues hoy como hay una resistencia
en el uso de medicamentos de los antibióticos o antivirales, pues no se permite que sea libre, tiene que tener un control, pero creo que es una muy buena oportunidad de poder utilizar un tratamiento que te va a evitar caer en gravedad y que esto también nos puede ayudar a controlar, o sea, no solamente la inmunidad comunitaria, ¿no? De rebaño, también tener tratamientos, pues empieza a cortar la transmisión y empieza a cortar la gravedad. Entonces yo creo que este gran avance MSD y por supuesto Pfizer y algunas otras que van a estar impulsando estos estudios científicos nos van a ayudar muchísimo. Doctora, ¿qué va a pasar si de alguna manera yo me enfermo o cualquier persona se enferma de COVID, pero pues no se atiende porque cree que es una simple gripe? Todavía hay gente que dice, no, pues, lo mío es una simple gripe. Y también sabemos que puedes tener el virus de la influenza al mismo tiempo que el virus del COVID. O sea, todas estas cosas me gustaría que alertara al público y que nos dijera en estos casos qué hay que hacer. Exactamente por eso creo que es importante acudir al médico, porque cuando tenemos un cuadro clínico de vías respiratorias, pues no vamos a poder discernir nosotros, ¿no? Individualmente, ¿qué será COVID o qué será influenza o será virus sincicial respiratorio, será adenovirus o rinovirus? Esta unión de estas enfermedades al mismo tiempo, pues se habían detectado poco en el 2020. En el 2020, en realidad, lo normal en la época invernal era tener influenza, virus sincicial, y vimos que no tuvimos esto. Tuvimos un pico alto de SARS-CoV-2, pudiera ser porque pues algunos estaban en su casa, estaban todos resguardados, y hoy pues la movilidad ha aumentado, empieza a circular otro tipo de virus, y sí podemos hoy observar pacientes que pueden tener pues dos enfermedades, una infección y una coinfección, que es así como se llama, ¿no? Entonces, para poder saber qué es, pues sí es importante hacer pruebas, o sea, a revisarse con un médico, hacer pruebas, porque, lo repito, hoy a lo mejor todavía no, espero que pronto ya tenemos este tratamiento para SARS-CoV-2, pero sí tenemos tratamiento para influenza. Entonces, sí es importante poder detectar y discernir qué tipo de virus tienes hoy para poderte tratar. También, por supuesto, lo demás son medicamentos para los síntomas, son sintomáticos, ¿no? O sea, lo que queremos es que no se sientan mal, no les duela la cabeza, disminuye el flujo nasal, el dolor del cuerpo, pero creo que aún así es importante seguir a los pacientes. Entonces, no hay manera de saber si tienes una infección y una coinfección si no acudimos al médico cuando tenemos esta sintomatología, y el médico, por supuesto, puede mandar a hacer pruebas para saber qué tipo de infección es la que tienes en este momento, si es única o pueden ser combinadas, ¿no? Doctora, al ser un programa de diabetes, a mí me gustaría mucho preguntarle respecto a COVID y diabetes. Ya desde mediados de 2020 se empezó a especular que después de COVID había un riesgo de desarrollar diabetes en las personas que no tenían antecedentes antes de infectarse. Y bueno, yo he leído mucho al respecto y una de las explicaciones es que el virus podría atacar a las células del páncreas, que es el órgano encargado en nuestro cuerpo de producir insulina y está directamente relacionado con el desarrollo de diabetes. Recientemente, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos reportaron que hay un incremento en la tasa, hay un incremento en el número de casos de diabetes en niños y jóvenes después de haber sido contagiados con COVID-19. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, lo que pasa es con COVID y con SARS-CoV-2 es que veíamos que no era una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica, ¿no? Es una enfermedad que afecta otros órganos y por supuesto puede alterar otro tipo de sistemas, no solamente el respiratorio. Y hoy las investigaciones, lo que se ha observado es que sí puede llegar a alterar, por ejemplo, hasta el tema como decías tú, de alterar la respuesta de la insulina, de alterar la respuesta a la coagulación, y algunos otros temas importantes que puede alterar el mismo virus SARS, porque en realidad no es una infección respiratoria, es una infección sistémica. Hoy para Omicron esperaríamos que esto no fuese así, que como está más enfocado en una vía respiratoria alta, no parece que se observe alteraciones sistémicas tan severas como la variante original o las mutaciones al inicio, que sí dejaron secuelas, algunas de esto que se llama COVID largo,
que pueden durar 6 meses, 8 meses, con algunas alteraciones, hasta el cansancio puede mantenerse, dificultad de respirar, dependiendo cómo estuvo de grave la enfermedad. Y por supuesto, la diabetes se ha observado mayor número de casos, ¿no? Y esto puede ser relacionado a SARS-CoV-2, puede ser relacionado también a un tema de que los determinantes sociales cambiaron. O sea, al tener un enfoque único en SARS-CoV-2, las otras pandemias aumentaron. O sea, tuvimos repuntes en diabetes, repuntes en hipertensión, repuntes en tuberculosis, repuntes en VIH, bueno, repuntes en embarazadas adolescentes y en infinidad de cosas que sucedieron durante la pandemia. Pero, por supuesto, lo que sí hay que saber es que sí hay una afectación sistémica y que sí pudiera, detonar alguna enfermedad como puede ser la diabetes. Doctora Trejo, me gustaría que, pues, sí se insistiera, si usted como especialista, en el uso de las vacunas y de los refuerzos. ¿Qué debemos hacer? Porque de ahí también está la idea de que podemos ya vencer a este virus. Bueno, el refuerzo hoy ya está abierto, el refuerzo para los grupos de 40 años, ya está el de 50, bueno, empezó a hacer el refuerzo de los 60 para arriba, los profesionales de salud de las públicas y privadas, ya se pueden registrar para los de 40 años, que creo que es un punto importante poderlo visualizar y no perder la oportunidad de vacunarse, porque si observamos hoy que el comportamiento también de mismo Omicron puede estar relacionado a su capacidad de unirse más a la parte respiratoria, pero también al tema de que estamos vacunados. O sea, no, imagínense Omicron con esta capacidad de contagiosidad en algún otro momento sin vacuna. Pues esto hubiera sido, yo creo que la catástrofe. Entonces, la vacunación es una herramienta de salud pública que lleva años en nuestro medio y que no debemos de dejar de aprovechar la oportunidad de vacunarnos. Mucha gente no se quiere vacunar porque pues es que tiene poquito tiempo que la sacaron. Bueno, ya llevamos más de un año y medio más o menos, ¿no? De empezar el tema de vacunación. Sí no tiene los 10 años o más años que las vacunas normalmente ocurren, pero es que es algo importante. O sea, en el momento que se investigan tanto tiempo, no hay una emergencia. No existe una emergencia. O sea, hay un tema de la ciencia de tener una cobertura o una protección para una enfermedad infecciosa, pero no hay una emergencia. Entonces, se acortan los tiempos en emergencia, no se holgan los protocolos, simplemente hay un acortamiento, hay un enfoque en diferentes poblaciones para empezar a sacar la vacuna. Recuerden, primero fue en los mayores de edad y así se fue moviendo hasta los niños, que normalmente esto se hace en esa temporalidad de 10 o más años. Hoy por emergencia se acortó, pero lo que hay que tener claro es que no se acortó por emergencia, sino que normalmente los protocolos se alargan porque no hay una emergencia. ¿Sí? Es al revés. Entonces, sí debemos de estar seguros que estos protocolos hoy nos han conferido seguridad. Los resultados han sido muy buenos de las vacunas. Existe la capacidad tecnológica de poder variar dependiendo la variante. O sea, podemos modificar los científicos rápidamente esas vacunas, tanto que anualmente se cambia la de influenza. O sea, sí se puede hacer. Entonces, sí hay que estar seguros y hay que aprovechar la oportunidad de vacunarnos. Doctora, en este momento que hay que aprovechar justamente la oportunidad del refuerzo, hay como controversia. Yo fui vacunado con una determinada marca y el refuerzo vendrá con una marca diferente. ¿Qué podemos ir como dejando de conclusiones para quienes tienen cierto temor ante diferentes marcas de vacunas que van a recibir? Pues yo lo que les pudiera decir es que ese es el futuro. O sea, el futuro es poder combinar vacunas. Hay varios estudios ya en relación a la combinación de vacunas. Desde muy en inicio se combinó, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca para observar sus resultados. Y hemos tenido buenos resultados con ellos. No hay manera de sostener un programa de vacunación mundial con una sola vacuna. O sea, no hay manera. No existe manera de poderte mantener. A mí me pusieron Sputnik, quiero Sputnik. A mí me pusieron Astra, quiero Astra. A mí me pusieron Johnson, no, eso es muy complicado. La producción no da abasto, la distribución tampoco, el resguardo en red de frío es complicado. Entonces, al final, estas combinaciones están dando buenos resultados. Por supuesto, siempre va a haber con porcentajes mejores que otras, pero al final sí podemos estar seguros que estas medidas que se están tomando de combinación de vacunas, pues nos pueden ayudar mucho a aumentar la inmunidad. Doctora, y antes de despedirnos y pedirle, sus datos, ¿qué otra recomendación nos puede
nos puede dar, por favor, antes de que, y que nos dé también sus datos de cómo podemos localizarla? Bueno, yo les quisiera decir que sabemos que llevamos más de 2 años, pues nosotros a lo mejor platicando, pero mucha gente aislada con problemas económicos, con problemas de mucho tipo de salud. Y creo que lo que debemos visualizar es que primero tenemos la oportunidad de protegernos. ¿Y cómo protegernos? La herramienta más importante que hoy tenemos es la vacunación. Pero también somos responsables de apegarnos a las medidas de protección, a usar un cubrebocas correctamente, a evitar lugares conglomerados con mucha gente. Hay que usar ventilación natural, hay que abrir ventanas, como decía la abuelita, abran las ventanas, yo recuerdo mucho ese tema. Hay que abrir ventanas para bajar la carga viral en las casas. Hay que alimentarse sanamente, yo creo que ese es un tema importante. Hay que alimentarse sanamente, hay que disminuir la inflamación del cuerpo con alimentos sanos, hay que tomar líquido y lo más importante en este momento es que no bajemos la guardia, que no nos confiemos. Probablemente muchos dirían, bueno, es que esta es una gripita, ¿no? Pero al final, bueno, una gripita que depende del cuerpo cómo reaccione. Entonces, somos responsables si estamos enfermos de diabetes, hipertensión, no sé, hipotiroidismo, lo que estemos enfermos, nosotros somos responsables de tener un control para que esa enfermedad que ya tenemos podamos controlarla y, por supuesto, tener una mejor respuesta en caso de infectarnos. Pero creo que infectarnos o no está en nuestras manos. A mí me queda claro que si yo me infectara, pues la responsabilidad fue, pues en parte mía, ¿no? Hubo un holgamiento de alguna medida que hice y que, por supuesto, si no la llevé a cabo, pues me infecté. Entonces, no bajemos la guardia, María Eugenia, Gisela, sigamos en el tema de ver cuáles son los últimos resultados hoy para la nueva variante de Francia, que podamos alcanzar como la gripe española el final o la luz en el camino para esta pandemia y poder aprender. Lo que creo que es importante es que aprendamos, que ojalá sea el final de la pandemia, pero que sí nos sentemos a analizar qué podemos hacer mejor. Doctora, ¿cómo la podemos localizar? ¿Cómo podemos entrar a sus redes sociales? Bueno, nosotros en el Centro Médico ABC tenemos nuestra página como Centro Médico ABC, también Twitter, Facebook. Personalmente tengo doctora Roxana 1 en Facebook, Twitter e Instagram y el canal de YouTube La Voz de la Salud. Muchísimas gracias, María Eugenia. Un abrazo, feliz 2020. Igual, Gisela. Gisela, ¿algo que quieras agregar? No, muchas gracias. Igualmente, doctora. Pues, doctora, nos dio muchísimo gusto que de nueva cuenta estuviera con nosotros. Agradecemos la presencia. Ya es nuestra doctora, podemos decir, de casa, con la cual, y sobre todo, dadas las circunstancias, vamos a estar molestándola. La doctora Roxana Trejo, gerente corporativa de Epidemiología y Control de Infecciones del Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias a todos nuestros queridísimos amigos radioescuchas que siguen este programa todos los viernes en punto de las 12 del día. Siempre Gisela, el equipo, con un tema distinto, un tema que nos puede ayudar a estar cada vez mejores. Gisela, doctora, gracias, y a nombre de todo el equipo participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Hasta pronto. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.